Hola a todos, bienvenidos al curso de programación en Python para pensamiento algorítmico. La idea es entonces solucionar algunos problemas que tienen que ver con el uso de matrices. Entonces la programación para la clase que vamos a hacer ahorita es resolver estos 4 problemas. Entonces primero vamos a hacer una función que sume un valor a todos los elementos de una matriz, hacer una función que permita calcular el máximo por filas o por columnas, construir una matriz de distancia a partir de la posición de unas ciudades y hacer una función que multiplica un vector por una matriz. Bien, entonces comenzamos con el primer ejercicio. La idea es sumarle un valor a todos los elementos de la matriz. Bueno, este es un ejercicio relativamente sencillo. La idea pues entonces es que tenemos como entrada de la función una matriz y un valor, y pues simplemente tenemos que hacer un recorrido por todas las filas y las columnas de la matriz y sumarle el valor correspondiente a cada posición de la matriz, y finalmente retornamos la matriz modificada con el valor que se le ha sumado. Entonces comprobamos y listo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, como no sabemos de la matriz qué dimensiones tiene, pues entonces lo primero que hacemos es capturar el número de filas, el número de columnas, y luego hacemos un doble ciclo recorriendo primero todas las filas, luego todas las columnas y sumando el valor. Bien, entonces lo primero es capturar el número de filas. Entonces la vamos a llamar n y vamos a decir que la matriz que vamos a recibir como parámetro, vamos a determinar el tamaño de la matriz. ¿Listo? Bueno, habíamos dicho que la función suma matriz entonces recibe una matriz cualquiera y un valor. ¿Listo? Entonces esas son las dos variables que vamos a recibir. Listo, entonces lo primero acá es el tamaño de la matriz. Listo, vamos a poner un ejemplo. Entonces vamos a decirle que la matriz M1 va a ser igual, y pues aquí vamos a poner por ejemplo una de 3 por 2. Entonces aquí vamos a ponerle 3 y 4.5, 4.4, menos 1 y 6, y 0 y menos 1. ¿Listo? Pues tenemos esa matriz de inicio y el valor, vamos a poner un número en un valor que sea sumarle 5. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces cuando tenemos los datos, lo primero que hacemos es llamar a la función. Entonces suma matriz. ¿Listo? Bueno, y en suma matriz la vamos a pasar con la matriz que se llama M1 y el número num. ¿Listo? Entonces bueno, aquí tenemos el tamaño de la matriz. Entonces aquí le decimos print n, ¿sí? Y este es el número de filas, ¿no? Entonces número de filas es este de acá. Entonces cuando ejecutemos esta función debería retornarme el número de filas de la matriz M1. ¿Ok? Entonces, como siempre, la recomendación es ir haciendo paso por paso y probar. Entonces aquí el primer paso es capturar el número de filas de la matriz y comprobamos que efectivamente nos esté funcionando. Entonces ejecutamos aquí mientras está ejecutando. Y listo, aquí nos dio el valor de 3. Entonces quiere decir que tenemos 3 filas. Aquí está la primera, la segunda y la tercera, es decir que vamos bien. Ahora vamos por el número de columnas. Vamos a asumir que todas las filas tienen el mismo tamaño, por lo tanto con el tamaño de la matriz 0 pues obtendríamos el número de columnas. Entonces comprobamos que eso esté bien. Entonces número de columnas es, y ejecutamos y pues nos dice que también es 3. Bueno, porque estamos imprimiendo n. La idea es imprimir m. Entonces ahora sí,
número de filas 3 y columnas 2, es decir, aquí tenemos columna 1, columna 2, columna 1, columna 2, columna 1, columna 2. Entonces ahí vamos bien, ¿listo? Entonces ya capturamos el número de filas y de columnas. Listo, eso lo necesitábamos para hacer el recorrido por toda la matriz. Entonces le decimos for, utilizamos dos valores, por ejemplo i y j, entonces i in range, y le decimos que n, ¿cierto? Y luego le decimos que for j in range. Entonces siempre tratamos de utilizar esta estructura para recorrer todos los elementos de la matriz. Entonces, teniendo el número de filas y columnas, recorremos todas las filas y todas las columnas. A veces necesitamos hacerlo al revés para hacer diferentes cálculos, pero en este caso vamos a recorrer primero filas y luego columnas. Bien, listo. Entonces cada valor de la matriz lo vamos a imprimir aquí, print. Entonces vamos a ver si estamos recorriendo la matriz completa. Entonces le vamos a decir aquí M1 en la posición, entonces aquí le ponemos posición IJ. Entonces aquí estamos accediendo al elemento sub IJ de la matriz, ok. Y bueno, aquí pongámosle que el end es igual a, pongámosle un espacio, listo. Podríamos ponerle un tabulador, ahorita revisamos. Como estamos quitándole el fin de línea, pues aquí podríamos poner un print. Bueno, entonces esto lo podríamos haber dejado al comienzo. Listo, entonces ahí vamos. Entonces ejecutemos a ver cómo nos va. Entonces nos dice que el número de filas es 3, el número de columnas es 2 y los valores son 3, 4, 4, menos 1, 6 y 0, menos 1. Listo. Si cambiamos esto de acá por un tabulador, entonces nos da de esta forma. Listo. Entonces esta es la fila 0, la fila 1, la fila 2 y también podemos hacer el análisis por columnas. Bien, ahora ¿qué nos falta? Nos falta sumarle el valor correspondiente. Entonces aquí a m sub i sub j vamos a decirle que esto es igual al mismo m1, perdón, que no se llama m1, se llama matriz, perdón por el error. No se puede poner la variable dentro de la función, se llama matriz. Por fuera de la matriz sí se llama m1 porque pues es un ejemplo. Entonces aquí le sumo el valor, listo, y el efecto debería ser que me sume los valores a cada una de las posiciones de la matriz. Entonces aquí imprimimos la matriz en la posición IJ y listo. Entonces tenemos aquí matriz, que es lo que se recibe aquí. O sea, ahorita se había cometido el error de escribir aquí M1, ¿no? Porque yo puedo tener, por ejemplo, una matriz de, vamos a poner aquí M2, que sea 1, 2, 3. Por ejemplo, aquí 0, menos 1, 2. Y por ejemplo aquí 1, menos 1, 5. ¿Listo? Entonces vamos a sumarle el valor 5 y aquí yo le puedo decir que lo quiero hacer a M1 o a M2. ¿Listo? Entonces si yo le dijera a M1, ejecuto y bueno, aquí tengo un error, se me faltó poner aquí los índices y J. Aquí estamos modificando cada valor de la matriz, es decir que cuando me devuelva la matriz debería devolverme los valores modificados. ¿Listo? Entonces bueno, aquí estaba la matriz original, que es esta de acá, y le estoy sumando 5. Entonces 3 y 5, 8, 4 y 4, 4.4 y 5, 9.4, menos 1 más 5 me da 4, 5 y 6, 11, 0 y 5, 5 y menos 1 y 5, 4. ¿Listo? Entonces aquí
comprobamos que está bien. Ahora comprobamos con la otra matriz, entonces le decimos que la matriz 2 y el número 5. Entonces aquí tenemos la matriz 2 que es 1, 2, 3, entonces aquí me da más 5, sería 6, 7, 8. Aquí 0 menos 1, 2, entonces 5, 4, 7. Y 0 menos 1, 5, sería 5, 4 y 5 y 5, 10. ¿Listo? Entonces ahí está bien, funciona para cualquier matriz, para cualquier valor. Aunque aquí todavía nos falta retornar la matriz. Return matriz. ¿Listo? Entonces, bueno, si ejecutamos, nos debería imprimir la matriz aquí 2 veces. ¿Listo? Entonces aquí nos dio la matriz 6, 7, 8, 5, 4, 7, 5, 4, 10, que es esta misma que está acá. La función no debería imprimir los valores, pero bueno, ahí para el ejercicio vamos a dejarlos impresos. Entonces de esta forma se resuelve el primer punto, que es hacer una función que suma un valor a todos los elementos de la matriz. Bueno, aquí yo puedo decirle sum 2, vamos a sumarle 10. Entonces me quedan ahora estos valores, ¿no? 11, 12, 13, 10, 9, 12, 10, 9, 15. ¿Listo? También podría sumarle un valor negativo. ¿Qué pasa si yo le pongo que le sume menos 10? Entonces le estaría restando 10 a cada valor. Entonces 1, 2, 3 me quedaría menos 9, menos 8, menos 7. Al número 0, menos 1, 2 sería menos 10, menos 11, menos 8. Y bueno, el otro resultado, cuando a 5 le resto 10 me queda menos 5. ¿Listo? Entonces ahí nos funciona. Comprobado. Listo, este es el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Es hacer una función que permita calcular el máximo por filas o por columnas. Entonces, bueno, podríamos entonces utilizar la matriz M2 como ejemplo. Entonces vamos a hacer una función def, una función que permita calcular el máximo. Entonces solamente le pasamos la matriz. Entonces voy a ponerle aquí máximo matriz a la función, y que recibe una matriz y nada más. Bueno, una cosa que me diga si lo voy a hacer por filas o por columnas. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner una variable que se llame eje, que en caso de que sea 0 pues va a ser por filas, y 1 va a ser por columnas. ¿Listo? Bien, entonces de nuevo lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo que hicimos aquí arriba, y es calcular el tamaño de la matriz. ¿Ok? Vamos a copiar ese conocimiento que ya lo tenemos de arriba. Entonces lo primero que necesitamos saber es el tamaño de la matriz. Vamos a comprobar que esté bien. Entonces vamos a llamar aquí a la función máximo matriz, y le vamos a pasar la matriz correspondiente y el valor del eje. Bueno, la matriz correspondiente va a ser, vamos a pasarle esta de acá, M2. ¿Listo? Que ya la tenemos en la memoria. Digámosle M2, y aquí tenemos que decirle por filas o por columnas. Primero hagámoslo por filas. Entonces pongámosle 0. ¿Listo? Y ejecutemos a ver cómo nos da. Entonces nos dice que esta es una matriz de 3×3. Sí, efectivamente tenemos 3 filas, 3 columnas. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el recorrido por filas e ir calculando el máximo por cada fila. Entonces aquí podríamos preguntar si eje es igual a 0, quiere decir que tengo que hacer la operación por filas. Entonces voy a poner aquí el comentario que dice hacer la operación por filas. ¿Listo? Bueno, y si no, pues va a ser por columnas. Pero entonces primero programemos el máximo por fila. Entonces esto se va a repetir, se debería repetir para cada una de las filas. Entonces yo le digo aquí for y in range
y le digo n. ¿Listo? Para hacerlo por cada fila i. Entonces lo va a hacer por la primera fila, la segunda y luego la tercera. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Pues va a calcular el máximo. ¿Cómo se calcula el máximo? Recordemos que para calcular el máximo yo utilizo una variable con un valor inicial, entonces que se llame por ejemplo máximo, y va a ser igual al primer elemento de la matriz. Entonces vamos a decirle que en la matriz, en la fila i, vamos a coger el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? El 0. ¿Listo? Entonces ese se lo asignamos al máximo. Y luego hacemos un recorrido por las columnas. Entonces le digo for j in range. Entonces vamos a recorrer cada columna. Entonces aquí le decimos m columnas. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Si preguntamos si el valor en la matriz en la posición ij es más grande que el máximo, o sea, quiere decir que en la matriz encontramos, o sea, máximo, recuerden que es el primer elemento de la fila. Si en el resto de la fila, que la estamos recorriendo con j, todos los elementos de la fila, si algún valor es más grande que el máximo, pues hay que hacer que ese valor se convierta en el máximo, o sea que el máximo va a ser igual a la matriz en ese valor específico, en ese valor ij. ¿Listo? Y bueno, y ese sería el máximo. Entonces vamos a imprimirlo. Vamos a decirle print. Entonces voy a decirle aquí máximo de la fila, y voy a poner aquí entre corchetes la fila i. Bueno, la fila i es 2 puntos y aquí imprimo máximo. Bueno, para esto recuerden que es un fstring. Y listo, se supone que entonces ahí lo va a hacer para cada una de las filas. Entonces comprobemos por el momento si todo está funcionando acorde a lo esperado. Entonces ejecutamos. Bueno, aquí tengo un error que dice que esperaba un block indexa. Sí, tengo aquí un condicional y no indexé el mismo. Entonces le pongo un nivel de tabulación más, un nivel de sangría más. Entonces ahora lo tenemos así. Entonces listo. Pues como eje toma el valor de 0, pues entonces entra. La matriz es de 3 por 3. El máximo de la fila 0 es menos 7. Entonces aquí está los valores menos 9, menos 8, menos 7. El máximo es menos 7. El de acá, el máximo es menos 8. Y el máximo de la última es menos 5. Entonces aquí tenemos la fila 0, 1 y 2, que son estas de acá. Entonces efectivamente nos está dando bien. Bueno, ¿cómo retornamos eso? Pues deberíamos retornarlo en un vector. Deberíamos retornar un vector con los máximos. Return. Entonces deberíamos retornar un vector con los máximos, pero todavía no lo tenemos. Entonces nos toca crearlo. Entonces vamos a crear aquí un vector de máximos. Máximos va a ser igual a vacío, y cada vez que haya el máximo, en vez de imprimirlo acá, lo vamos a agregar. Entonces vamos a decirle que a máximos le agregue el máximo. Listo, este máximo que calculamos acá, cuando termina, que es el que imprimimos, que es este valor de acá, que lo ponga en un vector, y al final retornamos ese vector que se llama máximos. ¿Listo? Entonces ejecutamos a ver cómo va el tema, y efectivamente nos retornó menos 7, menos 8 y menos 5. ¿Listo? Entonces está funcionando bien. Bueno, pero esta es la primera parte que lo hace por filas.
Ahora me falta hacer la operación por columnas. Entonces eso sería programar el si no, entonces. Si no, entonces. Bueno, entonces aquí recorremos cada fila y calculamos el máximo recorriendo cada fila. Ahora lo tenemos que hacer pero por columnas. Entonces sería for, vamos a poner j como la de columnas. Entonces j in range, entonces el número de columnas es m. Entonces aquí tenemos que ser consistentes. El número de filas lo voy a asociar con n y el número de columnas con m. Entonces, como quiero recorrer por columnas, ahí voy a poner la variable j a recorrer cada una de las columnas y viene lo mismo. Entonces máximo es igual a matriz en la posición. Entonces aquí voy a poner la posición de la fila 0 y la columna j. ¿Listo? Entonces el primer elemento de la columna es el que está acá. Entonces esta es la fila 0 y la columna es la j. Entonces cuando sea la primera columna pues va a ser esta, cuando j valga 1 va a ser la segunda columna y cuando j valga 2 va a ser la tercera columna. Bueno, entonces él va a tomar ese valor como valor inicial, en el caso 9, en el caso menos 8 y en el caso menos 7. Les recomiendo que de pronto copien esto en el Python Tutor y sigan la secuencia. Bueno, entonces ya pusimos un valor inicial. Fíjense que el máximo cuando recorríamos por filas era I0, ahora es 0J. ¿Listo? Ahora ¿qué tenemos que hacer? Recorrer todas las columnas. ¿Listo? Entonces aquí viene, este sería el primer elemento, la primera columna, primera fila. Este sería primera columna, segunda fila y primera columna, tercera fila. Entonces tenemos que hacer el recorrido por todas las filas. Entonces for i in range n. Listo, recorremos todas las n y aquí hacemos el condicional. Entonces si matriz en la posición ij, si esto es mayor que el máximo, entonces estos puntos máximo es igual a matriz en la posición ij. Bueno, fíjense en otra cosa. Aquí el máximo, cada vez que empieza una nueva columna, se vuelve a comenzar. Si no colocáramos esa instrucción dentro de este ciclo for, sino por fuera, calcularía el máximo, pero de toda la matriz, no de cada fila. ¿Listo? O de cada columna, que en este caso. Bien, ahora para comprobar que todo va bien, vamos a imprimir print. Entonces de nuevo vamos a hacer algo como que teníamos ahí, máximo de la columna. Entonces aquí lo voy a poner, esta vez vamos a poner la columna j es, y aquí le ponemos el valor máximo. ¿Listo? Y bueno, aquí en máximos podemos decirle que punto append ponga el valor máximo y al final que retorne máximo. ¿Listo? Pues ejecutemos. Entonces si ya lo hago por filas, fíjense que tenemos 9 menos 10 menos 10, el más grande es menos 9, aquí menos 8 menos 11 menos 11 es menos 8 y aquí sería menos 5. Entonces bueno, aquí me faltó decirle, lo sigue haciendo por filas, pues me da la misma respuesta de ahorita, pero si yo le pongo aquí 1, lo va a hacer por columnas. ¿Listo? Entonces en este caso me está diciendo que los máximos son menos 9, menos 8 y menos 5, que son los máximos por columna. ¿Listo? Entonces ahí está la solución. Entonces está hecho como una función, pues imprime todos los
los vectores de resultado. Bueno, para terminar, probemos ahora con la matriz 1. Entonces, si lo hago con la matriz 1, entonces voy a calcular los máximos y me dice que son, recuerden que la matriz 1 solamente tiene dos columnas. Entonces la columna 1, que es la que tiene el 3, y la 2, que es 4, 4, la 1, que es el menos 1, el 6. Entonces el máximo de la columna 1 va a ser el 3 y el máximo de la columna 2 va a ser bueno, pues no sabemos qué valores tiene todavía la matriz. Imprimimos la matriz, entonces print matriz, y aquí le digo imprímame M1. ¿Listo? Entonces esta es la matriz M1 y el resultado me da 3 como el máximo de la primera y 6 como el máximo de la segunda. Entonces tenemos 4, 4, 6 y menos 1. Entonces ahí funcionó. Ahora si yo no lo hago por columnas sino por filas, le pongo aquí 0 y me sale que 4, 4 es el máximo de estos dos, el máximo de estos dos es 6 y el máximo de estos dos es 0. ¿Listo? Entonces ahí quedó comprobado cómo funciona el algoritmo completo. Bueno, mi recomendación, si no entendieron bien cómo es que funciona o cómo es la dinámica del algoritmo, porfa copien esto al Python Tutor y síganlo paso a paso. Vayan siguiendo cada una de las instrucciones paso a paso para entender bien cómo es que funciona la dinámica de este ejercicio. Bueno, ahora en este ejercicio la idea es construir una matriz de distancia a partir de la posición de las ciudades. Entonces, para obtener la posición de las ciudades buscamos en internet y obtenemos lo siguiente. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una celda de texto y vamos a copiar aquí, espera un momento. Copiamos otra vez. Listo, ahora sí. Entonces aquí tenemos las coordenadas. Esto lo saqué directamente de esta dirección. Vamos a ponerla aquí, perdón. Voy a ponerla acá, ponerla aquí en numeral, y esta fue la dirección de donde saqué la información. Listo, entonces bueno, vamos a hacer una estructura de datos con eso. Entonces bueno, una cosa conveniente que podríamos hacer, bueno, vamos a hacerlo solamente para Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, las primeras 2, 4, 5. Entonces hacemos un arreglo que se llama ciudad, y en este arreglo ciudad ponemos los nombres. Entonces Bogotá, coma, Cali, coma, Medellín, coma, Barranquilla y Cartagena. Listo, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces vamos a necesitar una matriz de valores, ¿sí? Una matriz de posiciones. Entonces posición de las ciudades. Entonces Bogotá está en 4.6971, coma, bueno, y menos 74.0875. Esta es la primera posición, que es para Bogotá. Entonces coma, luego vienen aquí
de Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y ya nomás, y cierra. ¿Listo? Esa sería la lista de listas. Ahora escogemos el siguiente valor, 3.43722, coma, menos 76.5225. Medellín 6.25184, coma, menos 75.56.359. y Barranquilla 10.96.854, 74.78, esto es menos 74.78, 132. Y finalmente Cartagena, que sería 10.399.72, menos 72.57.82. Listo, entonces tenemos aquí las ciudades, las posiciones, y la idea es hallar una matriz de distancias. Entonces vamos a llamarla distancias y va a ser igual aquí a vacío. ¿Cuál es la idea de la matriz de distancias? Que yo voy a tener en la primera columna, en la primera fila, perdón, a Bogotá, y voy a tener la distancia que hay de Bogotá, con Cali, con Medellín, con Barranquilla y Cartagena. ¿Listo? O sea, con las 5 ciudades. En la segunda fila voy a tener a Cali, entonces voy a tener la distancia con Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, todas las 5. ¿Listo? Y eso me va a dar una matriz de distancias. Entonces tengo que calcular la distancia entre dos ciudades y ponerlas en una celda de la matriz, empezando pues en el orden que está sugerido por el arreglo, que es Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. ¿Listo? Bien, entonces se supone que tengo 5 ciudades, tengo 5 distancias. Hay una correspondencia entre los arreglos de ciudades y de posiciones. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer un doble ciclo por las ciudades. Entonces recorrer la ciudad contra la ciudad. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí n como el tamaño de la ciudad, entonces len de ciudad. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué nos da esto. Bueno, inicialmente no imprime nada, entonces print, entonces aquí número de ciudades, los puntos y n, ejecutamos, entonces tenemos 5. Listo, entonces lo que vamos a hacer primero es un for i in range de 5, que es n. ¿Listo? O sea, por las n ciudades que hay. Bien, ahora necesito enfrentar una ciudad con la otra. Entonces, para enfrentar una ciudad contra otra ciudad, voy a poner entonces otro for j in range, y también voy a poner n. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Entonces el primero corresponde a la ciudad y el segundo a la ciudad. Entonces aquí voy a decir, bueno, print distancia de, entonces aquí voy a poner aquí voy a poner ciudad y coma versus ciudad J. ¿Listo? Ciudad J.
¿vale? Entonces veamos qué es lo que imprime esto. Tengo un problema aquí, sintaxis inválida, abre paréntesis, coma, aquí cierre paréntesis, listo. Entonces dice que lo primero que va a hacer son calcular 5. Estos 5 valores van en la primera fila de una matriz, que sería la distancia de Bogotá a Bogotá, que sería 0, de Bogotá a Cali, de Bogotá a Medellín, de Bogotá a Barranquilla, Bogotá a Cartagena. Listo. En la segunda fila deberían ir estos, que son la distancia de Cali a todas las ciudades. En la tercera, la distancia de Medellín a todas las ciudades. La cuarta, de Barranquilla a todas. Y finalmente, la quinta, que sería de Cartagena a todas las ciudades. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces ya tenemos aquí esto. Entonces vamos a ponerlo en una matriz. Entonces yo aquí le digo distancias punto append y le digo que agregue una lista, ok. Y acá pues yo podría decirle a distancias en la lista i que le agregue append este texto que está ahí, ¿no? Entonces puedo decirle aquí agréguele este texto. Entonces aquí voy a ponerle espere ciudad i más versus más control Z ciudad J. Listo. Este sería también, tocaría convertirlo. No, pero ya es un str, entonces no hay lío. Entonces no necesito ponerle esto. Y acá yo tendría que imprimir distancias. Bueno, entonces miremos cómo nos queda. Voy a borrar este mensaje de acá. Vamos a ver qué va a calcular en cada distancia. Bueno, entonces aquí viene un arreglo Bogotá versus Bogotá, bueno, versus Cali, bueno, cada uno de los valores. ¿Listo? Bueno, entonces aquí la idea no es poner ese nombre, sino poner la distancia como tal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a calcular la distancia de Bogotá a otra ciudad. ¿Listo? Entonces sería aquí voy a llamar la distancia D, que va a ser igual a, entonces para la primera ciudad sería posiciones, pues la primera ciudad es la ciudad I, entonces esta es la ciudad I, como tenemos acá, y se va a enfrentar a la ciudad J. ¿Listo? Entonces la fórmula de distancia, ¿cómo es? Entonces yo cojo y resto este con este, el primer valor. Por ejemplo, la distancia entre la primera y la segunda ciudad es la diferencia de los valores en X, de los valores en Y. Esa diferencia la elevo al cuadrado, la sumo y saco raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces sería, en la posición 0 sería el X. ¿Listo? Y a eso le resto posiciones de la ciudad J en la posición 0. ¿Listo? Y esto, esta diferencia la elevo al cuadrado. ¿Listo? Y a eso tengo que sumarle esto mismo, la diferencia al cuadrado, ya no de los X sino de los Y. Entonces aquí sería 1 y 1. ¿Listo? Y finalmente
Bueno, aquí ya tengo la diferencia de los x al cuadrado. Aquí con el 1 tengo la diferencia de los y al cuadrado, ¿sí? Pues aquí la posición y cuando es Bogotá, pues es esta es la posición y, que sería el de la primera ciudad, y saco el 1. Entonces de esta lista que aquí saco la posición 1, que sería este de acá, y a eso le resto la posición 1 de la J. Entonces, si la J es Cali, entonces va a ser este. ¿Listo? Hay esa diferencia, la elevo al cuadrado y aquí las estoy sumando. Entonces estoy sumando una con la otra. Me falta sacar raíz cuadrada. Entonces para sacar raíz cuadrada selecciono todo esto y le digo que elevado a la 0.5. ¿Listo? Ahí ya me quedó la distancia. Entonces aquí en distancia voy a agregar ese valor. Vamos a agregar D. ¿Listo? Y aquí le digo que la distancia de la ciudad tal a la ciudad tal va a ser y aquí le digo que bueno, si pongámosle aquí 2 puntos y la distancia es D. Listo, probemos ahí cómo vamos. Entonces me dice la distancia de Bogotá a Bogotá pues es 0. La distancia de Bogotá a Cali es 2.707. Esta distancia está en grados. ¿Listo? O sea, 2.7 grados de diferencia. Cada grado en realidad son 112 kilómetros más o menos en Colombia. Entonces si multiplicamos por 112, entonces estaríamos calculando la distancia en kilómetros. Bien, entonces aquí multipliquemos por 112 kilómetros y ya nos da la distancia en kilómetros. Entonces aquí está. De Bogotá a Cali hay una distancia de 303 kilómetros en línea recta, ¿sí? En una línea recta que va del centro de Bogotá al centro de Cali. Hay 303. Medellín queda un poquito más cerca, Barranquilla queda más lejos, Cartagena queda un poquito más cerquita. Y ahora aquí está la distancia. La idea es que la distancia de Bogotá a Cali debe ser la misma de Cali a Bogotá. Entonces este valor de acá debería ser el mismo que está aquí. De Cali a Cali es 0 y bueno, el resto ahí podemos ver. ¿Listo? Entonces bueno, aquí vamos a decirle append D por 112. Incluso podríamos ponerle aquí un round de decir que la distancia vamos a ponerle 2 decimales. ¿Listo? Entonces ese va a ser el valor de distancia. Entonces aquí me queda la matriz de distancias como 0, 303.27, 247, 300, y aquí las otras, ¿vale? Entonces ahí me queda la matriz de distancias de una ciudad a las otras, ¿vale? Entonces aquí ya para arreglar esto pues vamos a ponerlo de esta forma y aquí ya solamente nos da lo que es el vector de ciudades. ¿Listo? Entonces bueno, pues ya tenemos ahí una forma de calcular la matriz de distancias. Bueno, para terminar entonces vamos a hacer una función que multiplica un vector por una matriz. ¿Listo? Entonces vamos a asumir aquí que tenemos una matriz de valores. Vamos a suponer una matriz de 4×4, bueno, de 3×3, 1, 2, 3, 4. Vamos a asumir que tenemos 4 filas y el vector va a tener entonces 4 componentes, ¿sí?
Entonces valor 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ponerle aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Y aquí vamos a ponerle valor. Entonces el número de columnas, bueno, perdón, aquí deberían ser, y aquí tenemos 4, listo. Entonces vamos a multiplicar, vamos a darle valores. Entonces pongamos 5, menos 1, 0 y 2. Vamos a ponerle aquí 2, 2, menos 1, 3, 0, 5, menos 2, 1, 1, 0, 2, 0. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos una matriz de ¿cuánto? De 4 por 4. ¿Listo? Bueno, podríamos agregarle aquí un quinto elemento, por ejemplo 4, 2, menos 1, 3. ¿Listo? Bien, entonces tenemos aquí una matriz que tiene ¿cuántas filas? 5 filas y 4 columnas. Entonces este vector debería tener 4 elementos para multiplicar a cada uno de los elementos. Entonces lo que vamos a hacer es que este vector se multiplica punto a punto por este vector y eso me da la posición en este punto. Luego vamos a multiplicarlo por este y me da la posición en el segundo punto. Luego lo multiplicamos por este, me da el tercero, aquí el cuarto y por este finalmente el quinto. Entonces se multiplican punto a punto, o sea el 1 con el 5, el 2 con el menos 1, el 3 con el 0, el 4 con el 2 y luego todas esas multiplicaciones se suman y eso me da el valor del primer punto y así con todo el resto, ¿vale? Entonces para hacer eso pues tenemos que mirar la lógica de cómo se debe multiplicar. Entonces yo debería hacer un recorrido por cada una de las filas. Entonces de nuevo hago n igual al tamaño de la matriz y m igual al tamaño de la primera fila de la matriz. Listo. Y entonces aquí print, vamos a imprimir n, m. Ahí estoy utilizando las letras n y m para filas y columnas, pero pues en realidad puede ser cualquier nombre de variable. Entonces ahí nos dice que tenemos una matriz de 5 por 4. ¿Listo? Bueno, lo primero que se debe comprobar es que el número de columnas de la matriz coincida con el tamaño del vector. ¿Sí? Tiene que coincidir. Entonces el tamaño del vector vamos a llamarlo m1 y eso es igual al tamaño del vector. En este caso el vector se llama vector, listo, que es de 4 posiciones y debería coincidir con m. Listo, entonces aquí vamos a poner m1. Listo, entonces aquí me da 4, es igual a 4, entonces está bien. Listo, si no es igual no podría hacer la multiplicación. Entonces aquí yo digo si m es distinto de m1, entonces aquí le digo print error, no se puede realizar la multiplicación de matriz, vector. ¿Listo? Entonces no se puede hacer. Bueno, si no, entonces quiere decir que sí se puede hacer, o sea, coinciden. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Recorrer
cada una de las filas. Por cada una de las filas me va a dar un valor. Entonces yo tengo que recorrer cada una de las filas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí yo le digo for y in range, el tamaño de las filas es n. ¿Listo? N, listo. Entonces aquí arrancamos. Bueno, por cada valor de estos yo tengo que hacer 4 multiplicaciones y 4 sumas. Entonces multiplicamos por cada fila, multiplicamos toda la fila por todos los valores del vector. ¿Listo? Y vamos sumando esos valores. Entonces voy a necesitar aquí un acumulador. Voy a poner aquí acumulador igual a 0 y vamos a hacer el recorrido for j in range m. ¿Listo? Listo. Entonces ahí tenemos el recorrido por todas las columnas. Entonces vamos a multiplicar punto a punto los valores. Entonces vamos a decir que m minúscula es la multiplicación entre matriz en la fila I con la columna j multiplicado por el vector en la posición j. ¿Listo? Entonces si estamos con la primera matriz, el I vale 0 y este sería el vector. Entonces cuando el j valga 0 y el vector valga 0, va a multiplicar 5 por 1. ¿Sí? Y luego ese valor lo vamos acumulando. Luego cuando j valga 1, entonces va a ser menos 1 por 2 y se le suma al acumulador. Entonces eso es lo que nos hace falta. Acumulador igual a acumulador más m. ¿Listo? Ahí lo tenemos, m minúscula. Y al final de este ciclo ya tenemos el valor. El resultado, bueno, tenemos que guardarlo en alguna parte. Entonces aquí lo voy a decir result.append y vamos a agregarle el valor del acumulado. Listo, y esto es para result sub. Y aquí recuerden que aquí declaramos result como una matriz vacía y por cada fila le agregamos una fila result. Entonces result.append igual a, bueno, agréguele una lista vacía y luego llene la lista con los valores de suma y multiplicación. ¿Listo? Entonces esta es la multiplicación y aquí se va acumulando la multiplicación y al final la asigno ahí. Bueno, vamos cómo resultó esto. Entonces imprimamos aquí result. Ok, entonces nos dice que el primer valor nos dio 11, el segundo 15, 8, 7 y 17. Veamos. Entonces 5 por 1 5 más menos 1 por 2 da menos 2. Entonces 5 y menos 2 da 3 más 3 por 0 0. Entonces 0 más 3 0. 4 por 2 8. Entonces 8 y 3 11. Listo. El segundo entonces es multiplicar el 1 por el 2. 2 por 1 2. Luego este 2 por este 2 4. Entonces 4 y 2 van 6. 3 por menos 1 me da menos 3. Entonces 6 y menos 3 serían menos 3. Y 3 por 4 12. Entonces 12 y 3 son 15. Muy bien. Ahora el siguiente por este. Entonces 0 por 1 0. 2 por 5 10. Van 10. 3 por 2 por menos 2 me da menos 6. Entonces 10 y menos 6. 10 que llevamos menos 6 sería 4. Entonces va 4 positivo. Y 4 por 1 4
y 4 que llevamos 8. ¿Listo? Bueno, entonces ahí logramos comprobar, ahí comprueben ustedes con este. Aquí es fácil, 1 por 1 y 3 por 2 6, eso sería 7 y la final nos da 17. Entonces aquí logramos comprobar que efectivamente sí está funcionando la multiplicación de matrices. Entonces simplemente quitamos este. Podríamos volverle una función en la medida que acá le digamos def multiplica, o bueno, aquí podría ser matriz por vector. Entonces recibe aquí la matriz, recibe el vector, y todo esto, y aquí al final retorna el resultado. Listo. Aquí en caso de que no lo pueda hacer, entonces podríamos decirle que retorne algún valor, -1. Listo. O retorne falso, mejor. Vamos a ponerle aquí retorne falso. Bueno, aquí sí hace esto, si no, bueno, listo, ahí está bien, ahí funciona bien. Entonces para probar la función, si yo la llamo acá matriz por vector, le paso matriz, le paso vector, y él me debería imprimir el resultado, que es este vector. Bueno, aquí estamos calculando. Fíjense que cada uno de estos es un valor. En realidad no se necesita hacer eso, no está retornando una matriz. Como no está retornando una matriz, no necesito hacer este append, y aquí tampoco necesitaría hacer el sub i, sino que se agregan al mismo vector. Entonces, si yo hago esto, pues el resultado simplemente es este de acá. Vale, bueno, listo, eso es lo que tenemos. Así resolvemos los ejercicios. También les recomiendo que deberían ejecutar esto en Python Tutor si tienen alguna dificultad con la lógica del ejercicio. Y pues bueno, ese es el tema para la clase que teníamos hoy. Prueben los resultados y practiquen. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.